Bien, en la pasada sesión tratamos de presentar precisamente el Tineo como mito, como constituye un discurso que hereda de los poetas de Hesíodo para dar cuenta del origen del hombre, del mundo y de la sociedad. Si se puede hacer un discurso verificable. Por ello va a utilizar el esquema de la técnica, constituyendo la imagen, el modelo trascendental del magistrado artesano, compartiendo estos dos niveles del primero y el tercero, el de los artesanos, comerciantes, y el de los gobernantes que elaboran constituciones, para modelar un material espacial, la jora, absolutamente indeterminada y amorfa, en la medida de lo posible, y constituir, tomando como modelos las formas inteligibles, los seres que siempre son y nunca cambian, estas cosas sensibles en las que estamos, sujetas a la generación y a la corrupción, al cambio, al pasar siempre y al devenir. Pero este mundo es autarco. Decir que se basta a sí mismo es autosuficiente. Si hubiera sido fabricado a semejanza de algunos vivientes que por naturaleza corresponden a una especie particular, el mundo no sería bello, pues sería semejante a algo imperfecto e incompleto. Debemos recordar que en griego universo se dice topán, el todo, y por eso ha de ser perfecto, terminado, acabado. Así pues, el criterio del modelo, de semejanza a partir del cual el demiurgo ha fabricado el mundo, es la perfección, en el sentido de completo, de acabado. Puesto que el mundo es bello y completo, es autarco, autosuficiente. El mundo debe comprender en sí todas las criaturas visibles, ya que es fabricado a semejanza del modelo inteligible, que contiene en sí mismo todos los seres inteligibles. Y el mundo, por ser completo, es decir, perfecto, debe imitar y reproducir todos los elementos contenidos en su mundo inteligible. La autarquía del mundo es consecuencia de esta unicidad. Si hubiera una pluralidad de mundos, este mundo no podría ser completo, ya que no contendría todos los vivientes que proceden de modo inteligible y tampoco podría ser autosuficiente. Ahora bien, como el mundo sensible es lo más semejante posible a su modelo inteligible, que es único, se deduce que es un viviente único. Y precisamente la forma esférica del mundo es la imagen de esa autosuficiencia, ya que la esfera es la figura conveniente y afín. Desde Parménides, anteriormente los pitagóricos, se había situado precisamente la perfección en la imagen de la esfera, por ser completamente homogéneo, ya que el centro está de la periferia siempre equidistante. Luego es la imagen de la completud, de la autosuficiencia, donde no existe ningún tipo de carencia, y de la belleza, de la completud. Bien, pero si lo constituye a imagen de un ser vivo perfecto, que es el modelo inteligible, el mundo tiene alma y tiene cuerpo. Hemos visto el pasado día que el demiurgo, tras ordenar el mundo, se retira y que estamos solos en el mundo sin Dios. La única vía de acceso que tenemos a la divinidad es la matemática. Precisamente porque el alma del mundo está estructurada matemáticamente. Y vamos a ver cómo concibe esta estructuración matemática, porque es la primera vez en la historia de la ciencia que se utiliza la matemática como vehículo de explicación del mundo. El alma del mundo es anterior al cuerpo. Y, muy amable, gracias, ontológicamente depende de las formas inteligibles. Posee una estructura matemática y está dotada de un movimiento circular. La estructura matemática del alma del mundo asegura la posibilidad de conocer. El alma se convierte en un agente mediador entre las formas inteligibles y el mundo sensible, el movimiento. Precisamente porque el alma del mundo es el principio del movimiento y el principio del orden de este movimiento. Es decir, va a configurar geométricamente ese material espacial, en la medida de lo posible, que es la forma.
El demiurgo produce el alma como una entidad intermedia, por tanto, entre el devenir y las formas inteligibles. La fabricación del cosmos por el demiurgo consiste en producir una imagen del paradigma e instalar una inteligencia en el alma cósmica. Y la razón está simbolizada no tanto por la forma esférica del alma, cuanto por el movimiento circular, regular y constante. Y las almas de los hombres, que son un residuo también del alma cósmica responsable también de los movimientos circulares y perfectos de los astros, mantiene lazos de parentesco con las almas que animan los cuerpos celestes. Luego, la inteligencia es la parte inmortal del alma, el hombre, afín a los dioses, y solo ella es obra directa del demiurgo. El cuerpo va a estar fabricado en los hombres por unos demiurgos auxiliares, ayudantes, que son esas concausas de las que hablamos, los asistentes del demiurgo, que se ocupan de tareas menores. A pesar de que en determinados momentos y situaciones podemos llegar a sentirnos superados por la inmensidad del mundo en el que vivimos y su vastedad y continuo cambio pueden hacerlo parecer inabarcable, incognoscible, inescrutable. Nuestra alma, precisamente por su composición, con la educación y ejercitación necesarias, es capaz de fabricar o de tejer un discurso verosímil acerca del mundo. Podemos, por tanto, conocer el mundo, porque nuestra alma está hecha también de las mismas partículas que el alma del mundo. ¿Y qué elementos utiliza para componer el alma del mundo Platón? Les he indicado un esquema. Los elementos de las que está compuesta el alma del mundo son el ser, lo mismo y lo otro. Platón distingue tres clases de ser. Primero, el ser indivisible, que se mantiene siempre del mismo modo, el ser divisible, que deviene en los cuerpos, y el ser intermedio, mezcla de los dos anteriores. Es mezcla de lo otro indivisible y de lo otro divisible. Y el alma del mundo está formada por una mezcla de formas indivisibles del ser, de lo mismo y de lo otro. La mezcla de lo mismo indivisible y lo mismo divisible, que da lugar a lo mismo intermedio, y la mezcla de lo otro indivisible y de lo otro divisible, que da lugar al otro intermedio. Aquí hay una primera mezcla, el ser indivisible y divisible, lo mismo indivisible y divisible, lo otro indivisible, lo otro divisible, ser intermedio, lo mismo y lo otro intermedio. Y eso, el resultado es el alma del mundo. Este es el resultado. Por lo tanto, el alma es una mezcla de lo mismo, podemos decir identidad, de lo otro, alteridad y del ser. La identidad sería precisamente un círculo inferior y la alteridad otro círculo. Como dos esferas cruzadas, imagino, giran sobre sí mismas. Bien, en este caso, el demiurgo constituye el alma del mundo a partir de tres elementos: ser indivisible, siempre el mismo; ser divisible, que devienen los cuerpos; y el ser intermedio, mezcla de los dos. Lo que está proponiendo es que el alma tiene un carácter anfibio. Va a transmitir las formas inteligibles al cuerpo para organizar el movimiento. Mantiene, por tanto, el orden matemático instaurado por el demiurgo, ejerciendo un poder absoluto en todo donde llega. Es intermediaria entre lo sensible y lo inteligible, y lo va a representar con el encabezamiento de círculos que guardan entre ellos relaciones matemáticas, que podemos ver también en esta exposición que les he indicado. Hay una estructura matemática del mundo. El mundo está constituido a la manera de una esfera armilar, porque aunque deba ser el principio de los movimientos y de los cambios en todo el universo, tiene que dar cuenta de sus movimientos celestes y permite la descripción matemática del cambio en el ámbito astronómico. Eso es lo que hemos visto en el aspecto. Pero hay una serie de proporciones que él va a introducir que tienen que ver con fragmentos, con intervalos, perdón. Y de ahí la importancia de la proporción. Ven ustedes que la banda del otro está dividida en 7 fragmentos.
según una serie de enteros positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 9, el 8 y el 27. Esta constituye una especie de armazón, compuestas de intervalos largos, dobles o triples, según una proporción 2 o 3, que se rellenan de manera que en cada intervalo hay términos medios. Para hacerlo, el demiurgo recorta lo restante según dos medias, la armónica y la aritmética. Es decir, que hay una estructura armónica en el alma del mundo. Podemos representar por medio de intervalos musicales estas proporciones en las que se divide esta franja de lo mismo y la franja de lo otro. El intervalo de 4 es colmado por tonos pitagóricos, con un intervalo restante, donde hay una progresión geométrica de 2 y 3. Es decir, que está situando una medida armónica en la fórmula, lo que da como resultado la inserción de los medios armónicos y aritméticos es una progresión geométrica que podemos encontrar aquí. Platón es consciente que el modelo explicativo del mundo que él establece se topa con los límites de la matemática de su época. ¿Por qué? Como ven, no encontramos la raíz cuadrada de 2, que era precisamente el descubrimiento de los irracionales, de la inconmensurabilidad de la aritmética con la geometría. Pero esta huida de lo irracional le lleva a buscar en la armónica, en las proporciones armónicas y aritméticas, una progresión. Hay extremos y medias, una serie, que constata que entre los medios proporcionales armónicos y aritméticos, en cada una de esas progresiones geométricas, en el punto de partida, solo subsisten 3 intervalos. Aquí es el que encontramos. Ese intervalo que encontramos es realmente concebido en todo el catolicismo. Es decir, podemos encontrar elementos de expresiones algebraicas, donde la media armónica y la aritmética nos permiten establecer la siguiente tabla, donde hay un intervalo de 4-3 o de 9-8. Son series, lo mismo sucede con otra serie que podemos encontrar posteriormente, que es esta, 4-3, una tabla más compleja. Son pruebas y todo esto lo puedo dejar luego en la página de Moodle para que ustedes lo conserven. Y sobre todo vean alguna rata, porque alguna hay. Que no es de Platón, también es propia y también propia de la matemática de la época. Bien, lo importante es que el demiurgo ha usado toda la mezcla de la que ha estado tomando las proporciones. En la banda de lo otro encontramos una representación de la banda de los 7 planetas conocidos, de los cuerpos celestes. Sí, tarda un poco en cargar la figura. Esta sería la representación. No entra en toda la pantalla, pero ve, la de lo mismo, estaría precisamente, sería una esfera que rodea todo, y la de lo otro. En la banda de lo otro, imaginen, ahí tenemos los 7 planetas, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en torno a la Tierra, mientras que las estrellas fijas estarían en la banda de lo mismo, que es el movimiento de la esfera del mundo, de este a oeste en el plano del Ecuador. Lo mismo y lo otro marcan el día y la noche. La Luna marca el mes y el Sol el año. El Sol, Mercurio y Venus presentan la misma velocidad. Precisamente aquí. Cuando todos los planetas de movimientos circulares irregulares regresan a la misma posición, se cumple un año. Y este sistema del mundo está dotado de un orden que lo salva de toda interferencia sobrenatural, ya que las estrellas divinas no pueden sobrepasar sus propias medidas, lo cual garantiza que los movimientos de los cuerpos celestes sean tan regulares como cualquier vórtice u otro agente mecánico podría haberlos hecho. Tiempo y espacio son de naturaleza matemática, por lo que tanto los movimientos de los astros como el plan supremo del universo pueden ser expresados en fórmulas matemáticas. Luego, Timeo presenta una constitución matemática del alma del mundo antes de la generación del tiempo astronómico y, por tanto, con anterioridad a la producción de los astros y su puesta en movimiento.
la acción bienhechora del demiurgo introduce en el cosmos una estructura musical, una armonía. Precisamente porque la jora es un principio de desarmonización, de tensión, que está constantemente frenando este proceso de ordenación, como resistencia. El cosmos, a través del alma del mundo, participa de la razón y de la armonía. Pero para que esta participación se dé en el hombre, el demiurgo encarna esta estructura matemática produciendo el tiempo. Es decir, los astros en movimiento son divinidades visibles, que podemos medir, y dota a los hombres de un alma que posee la misma estructura matemática que el alma del mundo y órganos sensoriales donde los ojos son los más importantes. La vista es el sentido más importante, ya que permite la contemplación de los astros y a partir de ello captar la estructura matemática del alma del mundo y así cultivar la ciencia de los números. Como ni la jora, que es el material espacial, ni las formas inteligibles en tanto tales están dotados de movimiento, formas inteligibles vimos que no pasan, que no cambian, son siempre idénticas, y la jora es amorfa, no puede cambiar puesto que es el soporte de los cambios. Si cambiara, tomaría como referencia, cambiaría de algo a algo determinado, que es absolutamente amorfa, indeterminada. Y también, como hemos visto, que el demiurgo, tras intervenir y ordenar el mundo, se retira, Timeo precisa la introducción de un alma que asegure la permanencia de un movimiento ordenado y de las actividades cognitivas, tanto en el universo como en el hombre. Un mundo que no hubiera conocido la intervención del demiurgo sería un mundo en movimiento, pero sometido a una agitación estrictamente mecánica. Y si ayer veíamos que siempre que Platón piensa contra algo y contra alguien, contra quien está pensando aquí es contra los átomos y el vacío de Demócrito. Esos átomos, que son el no ser, que se mueven en un espacio infinito que es el vacío, no tienen ninguna finalidad en sus movimientos. Chocan porque tienen diferente peso y forma, y en esa unión se forman, en ese choque, compuestos, conglomerados, que es lo que definimos, los átomos del vacío. El movimiento es absolutamente mecánico. Precisamente, Platón, al introducir el orden, la proporción y la medida por el alma del mundo, asegura una trilogía, una argumentación. Para dotar a las cosas sensibles de un movimiento ordenador, el demiurgo fabrica un alma provista de una estructura matemática que permite transmitir la permanencia y la regularidad característica de los cuerpos celestes a todo lo que se halla en el mundo sublunar. Por lo tanto, el alma es la fuerte automotriz del movimiento. Si repasamos la historia de la filosofía con Tales, el nuevo logos que aparece respecto al paso del logos, que es el mito basado en una lógica ambivalente, al logos, comienza con Tales señala la hipótesis que el imán tiene alma. El imán tiene alma. Y define del siguiente modo. Hay una experiencia cotidiana, podemos unir unos metales de hierro, por ejemplo ferros, a un imán, y observamos el proceso de atracción. Y a continuación, a este dato empírico, aplica un análisis conceptual. ¿Qué es el alma? Dice Aristóteles, de alma, sobre Tales. El alma es la fuente del movimiento, es lo que mueve. Es una fuerza cinética, cinético. De este modo, como el alma, el imán, es capaz de mover las partículas de hierro, es fuente de movimiento. Como el imán, la piedra aparentemente ígnea. En el caso del alma, en Platón, encontramos que el alma se mueve a sí misma, es automotriz y regula matemáticamente el movimiento, tanto los movimientos físicos como los psíquicos, e incluye
dos tipos de conocimiento. Y todos los tipos de conocimiento. Bien. Una vez que explica cómo ha constituido el alma, que lo hemos visto aquí precisamente y que podemos ver, bueno, lo que hemos visto de los planetas, es una lástima que es muy pequeñito, estaría en el medio, estaría la Tierra, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus. Sí, si me hace el favor de ponerlo en pantalla completa. Sí. Lo que pasa es que ahí me va al principio. Ah, bueno, ahí se ve. Muchísimas gracias. Ahora se ve mucho mejor. En la Tierra, a partir del centro, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Son movimientos de los cuerpos celestes. Aquí donde encontramos, aquí se les parece, las figuras en el cadeno. Una figura de la geometría que vamos a ver ahora. Bien, después del alma, el demiurgo se encarga de constituir el cuerpo. Y me afirma que el cuerpo, que el mundo posee un cuerpo que se compone de los 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, que toma de la física de Empédocles. Pero esta primera ordenación del demiurgo se debe a que la Jora, ese material espacial, al ser absolutamente amorfo, no admite la matemática. La primera ordenación de la Jora será establecer estos 4 elementos, donde el fuego va a permitir al mundo ser visible, mientras que la tierra le permite ser tangible. Por su parte, el aire y la tierra sirven de intermediarios a los otros elementos con el fin de producir un cuerpo tridimensional que obtiene una cohesión y proporción geométrica. El universo contiene la totalidad de los elementos sin que ningún otro universo pueda producir con los elementos que quedan, ni nada pueda ser invadido desde el exterior. Aunque el alma posea prioridad ontológica respecto al cuerpo del mundo, en su relato Timeo se ocupa con anterioridad. El mundo y el cuerpo son generados, tienen un comienzo, pero no necesariamente un final, porque el demiurgo construye un cuerpo esférico, el alma del cuerpo, un cuerpo esférico, bello y perfecto, ya que bella y perfecta es la esfera, la figura idéntica a sí misma, y aquella en la que se pueden inscribir todos los cuerpos celestes. Los dos componentes a partir de los cuales el demiurgo comienza a dar forma al cuerpo del mundo fueron el fuego y la tierra, ya que no es posible que haya nada visible sin fuego, como indicaba antes, ni tangible sin tierra. Para ser sensible, el universo debe ser percibido por la vista, que implica en el fuego, y el tacto, que implica la tierra. Y a partir de aquí Timeo va a tratar de probar matemáticamente la necesidad de la existencia del aire y del agua, por lo cual afirma que 2 elementos no pueden ser unidos sin un tercero que haga de mediador para facilitar esta unidad, lo que solo se alcanza gracias a la proporción. Los vínculos que unen a los 4 elementos de Empédocles son números, proporciones geométricas, y esta proporción numérica posibilita la amistad como principio. Y de ahí precisamente la necesidad de los periodos y la matemática. El conjunto del mundo sensible puede reducirse en componentes elementales discretos, es decir, puede reducirse a triángulos rectángulos, vamos a verlo aquí, el conjunto del mundo puede reducirse a triángulos rectángulos isósceles, y hay 2 triángulos rectángulos, no isósceles, de los cuales 4 sirven para construir el cuadrado, la superficie elemental del cubo, y otro escaleno, el que tiene justo en la siguiente figura, de los cuales 6 sirven para construir el triángulo equilátero, que es la superficie elemental del tetraedro, del octaedro y del icosaedro. Precisamente los poliedros regulares que Platón va a utilizar para poner en correspondencia con cada elemento, con el aire, el agua, el fuego y la tierra. Estos componentes elementales
triangulares son infinitamente pequeños, por eso son invisibles, poco numerosos, simples, indiscernibles e indestructibles, porque son entidades matemáticas. Todos los objetos, señala Timeo, en el mundo sensible son fabricados a partir de estas entidades matemáticas, del triángulo, rectángulo, isósceles, y del triángulo, rectángulo, escalón, que constituyen, en definitiva, los componentes elementales de todas las cosas que tienen cuerpo. Asimismo, y por tanto, esa conformación del material que el artesano demiurgo, magistrado, organiza. Todos los fenómenos, desde los objetos microscópicos hasta los que pertenecen al ámbito de la astronomía, pueden explicarse a partir de la interacción de estos componentes elementales, los cuales son descritos en términos matemáticos. Las mismas matemáticas y los mismos componentes elementales constituyen el único fenómeno, el único sustrato al que pueden reducirse incluso los fenómenos hipercomplejos del género de los que son detectables, no son detectables, o incluso algunos que superan la escala humana. Aceptado esto, el conjunto de los fenómenos descritos por la biología, la fisiología, la patología, incluso la psicología, pueden reducirse a estas interacciones. Como sucede en la mayoría de las ideas que aparecen en el Timeo, esta teoría de la materia no fue admitida ni comprendida en los siglos posteriores. Habrá que esperar al siglo XIX para que estas ideas sean redescubiertas y conduzcan al modelo de la materia propuesto por la física cuántica. En definitiva, los presupuestos de Platón reducen todos los objetos sensibles a apariencias, que resultan de la combinación de partículas elementales poco numerosas y simples y unas reglas matemáticas que rigen esta interacción de elementos triangulares. Encontramos precisamente como el cuadrado de base para el hexaedro cubo se forma por parte de estos triángulos, rectángulos isósceles, y como los triángulos equiláteros de base para el tetraedro y el octaedro y el icosaedro se forman a partir de triángulos escalenos. Tetraedro, octaedro. Las matemáticas constituyen para Platón, Timeo, el modo de presencia de lo inteligible en lo sensible. En el universo constituido por el demiurgo, todo puede expresarse en términos matemáticos. Precisamente por poseer un estatuto intermedio, se aplican a lo sensible, pero sin que derive de lo sensible. El demiurgo toma como modelo las formas inteligibles, de las que proceden las matemáticas, para ordenar matemáticamente ese material espacial que es la jora, que como no admite la matemática, primero ha sido reagrupado o redistribuido en 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y solo y exclusivamente utiliza esos 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Platón propone un argumento matemático y establece una correspondencia entre estos 4 elementos y los 4 poliedros regulares, es decir, transpone en términos matemáticos el conjunto de la realidad física y los cambios que la afectan. Aquí tenemos los 4 poliedros. Tenemos el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo. El tetraedro, el octaedro 8, el icosaedro y el hexaedro, que tiene 20, el cubo. Bien, en la tabla 1, y aquí pueden ver, va a establecer una correspondencia, como pueden ver, entre cada elemento y un poliedro regular. El fuego corresponde al tetraedro, que tiene 4 triángulos equiláteros, que corresponde a 24 escaleros, como lo va dividiendo. El aire al octaedro, con sus triángulos equiláteros. El agua al icosaedro y la tierra al cubo. Es el tipo de estructuración que establece. Es decir, hay
4 elementos y solo 4. Esto tendrá lugar precisamente, ayer ya lo anunciamos, a un debate sobre el quinto cuerpo, la quinta esencia. Cuando Aristóteles se pregunta, biológicos, ¿de qué están hechos los cuerpos celestes?, va a introducir el problema de la quinta esencia, la quinta usía, penteusía, que es precisamente si hay una distinción entre el mundo sublunar y el mundo supralunar. El mundo sublunar está sujeto a generación y corrupción, a cambio, a pasar, a nacer y a morir. Por encima de la luna, los cuerpos celestes siguen movimientos circulares y perfectos. Luego, para Aristóteles, los cuerpos del material, de lo que están hechos, el elemento de los cuerpos celestes, no puede ser, al ser circulares y sus movimientos esféricos, ninguno de estos 4 elementos, ni fuego, ni aire, ni agua, ni tierra, que forman parte de ese mundo de la penuria y del cambio del mundo sublunar. Aristóteles va a proponer la existencia del ethos, de un quinto cuerpo, de una quinta esencia, que permite precisamente que no sufran generación ni corrupción, que encontremos el material o de lo que están hechos las estrellas fijas, porque no sufren generación ni destrucción, sino que siguen movimientos circulares y perfectos, y que están más próximos precisamente de la última esfera, donde ese pensamiento dirige todo. Bien, para Platón y los platónicos, es decir, los que siguen después de Aristóteles pero que regresan a Platón, lo que se llama tradición platónica, platonismo medio, neoplatonismo, volverán a criticar a Aristóteles e indicarán que el material de esos cuerpos celestes que siguen movimientos circulares y perfectos es exclusivamente el fuego. Luego el debate entre 4 cuerpos va a constituir precisamente una de las características esenciales de la física, el problema de la quinta esencia. Bien, los 3 poliedros regulares se construyen a partir de los triángulos equiláteros. El tetraedro, 4 triángulos equiláteros, el octaedro, 8, el icosaedro, 20. Y estos 3 poliedros regulares se asocian con 3 elementos: el tetraedro con el fuego, el octaedro con el aire y el icosaedro con el agua. Asimismo, a partir de 6 cuadrados se construye el cubo, asociado esta vez con la tierra. Y por último, alude de paso al dodecaedro, que es el poliedro regular más afín a la esfera. Se parece a un balón de fútbol, como diríamos ahora. Figura geométrica a la que se asocia el cuerpo del mundo. El número de triángulos elementales para cada uno de los poliedros regulares puede verse precisamente, aquí lo encontramos, bueno, aquí lo hemos visto perfectamente, el tetraedro, el fuego, que aparecen aquí, ecuaciones que describen cada uno de ellos. Podemos llevar a cabo 2 observaciones a partir de esta tabla. Platón describe los 4 poliedros regulares que corresponden a los 4 elementos exclusivamente en función del número de caras y define las aristas de esas caras a partir del valor original que corresponde a la hipotenusa, a la longitud de la hipotenusa de los triángulos elementales que lo componen. Para explicar la transformación mutua de estos 3 poliedros, el tetraedro asociado al fuego, el octaedro asociado al aire y el icosaedro asociado al agua, Platón solo considera el número de superficies que constituyen su reproductor. Pero esta dificultad nos va a llevar precisamente a una cuestión que ustedes plantearon ayer, que es la conexión entre el tiempo y la eternidad. Según la interpretación tradicional en el Timeo, el ser de las formas inteligibles sería siempre intemporalmente eterno. Platón considera el ser verdadero de las formas como un ser eterno que no está en el tiempo. La eternidad en el tiempo no es un tiempo de duración ilimitada, sino que es el modelo intemporal del tiempo. Lo mismo que las formas inteligibles son el modelo de su imagen. Luego, el tiempo es una imagen móvil
de esa eternidad intemporal de las formas intelectuales. El tiempo es una imagen eterna, pero que para Platón progresa según el número. Sigue progresando. Imagen de esa eternidad que permanece en unidad. El tiempo se despliega numéricamente en una cohesión. Bien, todas las cosas sensibles están en el tiempo. Y para ello voy a aludir a una metáfora, una etimología. El término aion, que es como se dice eternidad en griego, en un comienzo hacía alusión al tiempo de vida. Un ser vivo, evidentemente. Pero aion, cuando tenía una vida sin comienzo ni fin, es una vida eterna. Una duración de una vida, una fuerza vital, una plenitud vital. La duración de vida del cosmos dura siempre, porque el cosmos es inextinguible, autárquico, viviente, por todo el tiempo. Luego, como el cosmos es un viviente todo el tiempo, no está en el tiempo, sino que posee un tiempo de vida ilimitado. Un tiempo de vida que no tiene ni principio ni fin, porque no hay un tiempo en el que no hubo mundo, porque el mundo vive desde siempre. Y desde siempre, y durará siempre. El tiempo es solo una imagen de la eternidad, es decir, de esa plenitud ilimitada del cosmos. La sucesión del día y de la noche sería imperceptible si no existiera la luz del sol, lo que nos aporta una medida clara a partir de la cual obtenemos el número y con la cual también podemos medir los periodos. Como los hombres, precisamente, este giro del sol mide el tiempo. En esta sucesión se representa la fuerza de la necesidad ordenada por la inteligencia. Después del día viene necesariamente la noche, y después de esta vuelve necesariamente el día, siguiendo un eterno retorno del día y de la noche, en que se manifiestan las medidas necesarias de acuerdo a las cuales se mueve la naturaleza. Según esto, podemos medir la naturaleza con el número, porque la naturaleza tiene su propia medida. La contemplación de esta eterna repetición de lo mismo, del día y de la noche, de los meses, de los anuales, de los equinoccios, de los solsticios, nos proporciona el número, el conocimiento del tiempo y la investigación de la naturaleza del universo. Todo ello nos encamina a filosofar, dice Platón. Bien más grande que este no ha llegado ni llegará nunca a la raza mortal, como don de los dioses. Bien. Sobre los cuatro elementos quisiera también precisar algo. Por ser visible, intensible y tangible, hemos visto que el cuerpo del mundo debe estar compuesto de tierra para ser tangible y de fuego para ser visible. Y también de agua y aire, que se agregan para garantizar la proporción y armonía de los cuatro elementos. En el pensamiento arcaico, Hesíodo, por tanto Empédocles, se refiere al caos primordial. Hay un jasma mega, en el que hay tierra oscura, mar, tártaro brumoso. Y los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, aparecen por primera vez de modo sistemático por Empédocles. Antes de Empédocles solo había en el pensamiento arcaico, en el mito, un caos primordial, donde nada estaba con nada y todo estaba con todo. En Empédocles estos cuatro elementos se unen por amor y se repelen por odio. Si bien Empédocles no los denomina elementos, sino raíces, tetra y rixa. La explicación de Timeo inserta la teoría empedóclida de los cuatro elementos en una especie de deducción matemática, de su genialidad. Ya no es una física de la mezcla, en base a un esquema trascendental que se basa en el sentimiento moral del amor y de la repulsión. Si lo semejante conoce a lo semejante, aire, agua, fuego y tierra, cuando prima el dominio de filía, se unen formando la imagen más compacta, que es la de la esfera. Pero tras el dominio de filía, donde lo semejante se unía a lo semejante, en el dominio de Neikos se repele lo semejante de lo semejante, todo se convierte en de semejante y se llega a una desunión máxima.
donde no hay lo más alejado posible de la imagen de la esfera, es lo heterogéneo. Este esquema, basado en los sentimientos morales de la unión y de la repulsión, lo mismo que los hombres se unen por filía y se separan por el odio, sucede con los elementos. Es un modo visible de decir la física de la mezcla. El mundo, la naturaleza, es una mezcla de estos cuatro elementos. La explicación de Timeo va a insertar esta teoría de Empédocles, pero en un ámbito matemático, donde hay una proporción mutua de cada elemento. Ahora bien, estos cuatro elementos extraídos de la física presocrática, que también guardan un parentesco con la antigua cosmogonía de Hesíodo, están subordinados a la deliberación del demiurgo. Cuando el demiurgo se puso a ordenar el movimiento del universo, es decir, en una fase precósmica, es decir, cuando se enfrenta a la Jora, se intenta sacar precisamente estos cuatro elementos, esa fase precósmica, dice, los elementos se hallaban en el estado en que probablemente se halle todo cuando Dios está ausente. Es decir, que todo es un sin Dios. No hay intervención, nada está con nada. Platón se enfrenta a la diferencia de referirse con el lenguaje del universo, que no es un absoluto estable. Los cuatro elementos físicos tradicionales son necesarios y suficientes para construir el cuerpo del mundo. Y una vez que lo construye, forma esta esfera, en el interior del cual se distribuyen los cuatro elementos según capas concéntricas, probablemente en función de su peso. El fuego se sitúa en la capa superior, después el aire, luego el agua y en medio la tierra. Pero los elementos no permanecen en la capa asignada como propia, sino que se desplazan, transformándose. La ausencia de uniformidad y de igualdad entre los elementos y su peso explica los cambios en que consisten el desplazamiento y la transformación. Bien. Hay una serie de partículas elementales que lleva precisamente a que las capas concéntricas no puedan expandirse hasta el infinito. El universo es perfecto, autarco y por tanto limitado, ya que están envueltas por una esfera fuera de la cual no hay nada y no hay vacío, por lo que va lleno. En el interior de cada esfera, que no puede por tanto expandirse al infinito, que no puede estar rodeada por vacío, no hay vacío ni fuera de estas esferas, ni tampoco dentro de los intervalos de la esfera. Solo circulan en esos intersticios llenos, y podemos considerar que esos intersticios están siempre llenos por partículas elementales que se infiltran, bien en conjunto o bien en partes. Mientras tanto, estas partículas están sometidas a un doble proceso. Se disuelven o disocian en un primer momento y luego se asocian y se reconstituyen en unos segundos, siguiendo las caras de los poliedros. Como en el universo no hay vacío, los cambios a los que están sometidos constantemente las cosas sensibles son circulares. Una partícula elemental ocupa el lugar de otra y así sucesivamente de un modo indefinido. Así mismo, estos movimientos circulares no siguen ninguna dirección establecida, sino que pueden encaminarse hacia cualquier sentido. Estos movimientos internos, desordenados, solo infligen un balanceo errático a la esfera del mundo superior. Bien, en este caso, tenemos diversos textos que podríamos analizar, nos llevan precisamente a plantear la hipótesis de que este movimiento, el volumen y superficie de estos poliedros regulares, donde aparece precisamente en conexión con la transmutación. En Timeo, con respecto al fuego asociado al tetraedro, leemos lo siguiente en el párrafo: así pues, entre todas estas figuras, la que tiene las caras más pequeñas ha de ser por naturaleza la más móvil, por ser la más cortante y la más aguda de todas en todo sentido.
y además la más ligera, por estar compuesta del mínimo de partes idénticas. Continúa Timeo, aplicando este razonamiento al agua y al aire. En este contexto, el peso, la pesadez, la pesantez, viene dada en función del número de partes idénticas que construyen un poliedro. El tetraedro es más ligero que el octaedro y el octaedro más ligero que el icosaedro, porque consta de menos partes. Recordad precisamente que el carácter de relación, el fuego es más ligero que el octaedro, que representa el aire, y este que el icosaedro, que representa el agua, y esta que el cubo, que representa la tierra. Hace que se vayan disponiendo en esta separación. Bien, ¿cómo podríamos, para abrir luego el turno de preguntas, esta matemática platónica del Timeo? El universo que describe, ¿cómo podríamos resumirlo? El universo que describe Platón en el Timeo lo podríamos representar del siguiente modo. Imaginemos una vasta esfera rellena elementos. Imaginemos una vasta esfera rellena de un fluido homogéneo y desprovisto de toda característica, pero cuya parte más grande está encerrada en envolturas que presentan la forma de 4 poliedros regulares: el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el hexaedro. Estos componentes elementales tienen tendencia a repartirse en 4 capas concéntricas, tendencia que se opone al movimiento de rotación de la Tierra. De este movimiento derivan las modificaciones de la naturaleza y un desplazamiento de los poliedros regulares, de los cuales los pequeños tendrían a inmiscuirse entre los intersticios que subsisten entre los grandes. Las transmutaciones de los elementos, debido probablemente a los límites que la matemática de la época no podía dar cuenta, se exponen en función de superficies que constituyen el envoltorio de los componentes elementales y no en función del volumen. Y la representación precisamente de la esfera armilar, como Cruza el de Miurgo, la esfera de la línea de lo otro y la esfera de lo mismo. En lo mismo encontraríamos las esferas fijas y en el otro los planetas. Ahí encontramos precisamente la correspondencia entre los 3 intermedios. Bien, expresado en términos de volúmenes y de proporciones, la cosmología de Platón se enfrenta a los límites de la matemática de su época. Se enfrenta a la raíz cuadrada de 2. Bien, como ven, la Luna va más rápido en el círculo del otro, el Sol, Venus y Mercurio van a la misma velocidad que el círculo del otro. Únicamente el Sol posee el movimiento del círculo del otro sin modificación alguna, y Venus y Mercurio lo modifican por retroalimentaciones constantes. Por favor, Francisco. Ayer habíamos visto que estos elementos simples se hacían de Jora. ¿Se hacían? De Jora. De Jora, sí. Entonces, al ponerlos, digamos, en esta tabla de los elementos, que nosotros hoy llamamos tabla de los elementos de Mendeleev, ¿cierto? Pues casi que él mismo estaría quitando del medio la teoría de las ideas, porque ya los procesos de devenir, incluso internos al mundo, que algo aparezca o desaparezca, pues basta con esta lógica como fundamental, esta química fundamental, entonces ya las aporías de lo uno, lo múltiple, de si hay participación o no, pues quedarían casi deshechas. O cómo se profundizan, y si lo hace o si no es del interés, porque estamos hablando del origen, no de lo que viene después. Creado el mundo, sigue funcionando triángulos y octaedros o la idea es que eso
eso igual vuelve y se aparta. Bien, lo que encontramos precisamente es que las ideas no tienen un material. No hay jora para las formas inteligibles. Es decir, no están hechas de algo ni hechas en algo. Aquello de lo que y aquello en lo que se encuentran. Luego no hay un material espacial de las formas inteligibles. Precisamente por eso las formas inteligibles son intemporales y eternas. Es aquello que no se genera nunca y siempre es. Verdadero ser. Pero las cosas sensibles, que son imágenes de estas y participan de ellas, que están sujetas a un devenir constante y a un pasar, a un generarse, a un estar en el tiempo, sometidas a esa sumisión de nacer y perecer, de pasar, de devenir. Porque precisamente se dan en un material espacial, que es el que las acude, es el receptáculo de ese devenir, la matriz del devenir, la pantalla donde se reflejan esas imágenes. Pero claro, ¿qué es esa pantalla? Vimos que ese material espacial solo es posible captarlo, dice Platón, por medio de un logismos gnóos, por un razonamiento bastardo. Porque no es ni forma inteligible, no podemos tener ciencia episteme, ni tampoco podemos tener doxa, porque no tiene un padre legítimo, es decir, no tiene una forma inteligible de la que sea copia y que podamos percibir por los sentidos. Luego esa jora no es matematizable por sí misma. No es posible determinarlo por su componente estrictamente indeterminado, amorfo. De ahí que la primera ordenación de esa jora, de ese material, para que ese material absolutamente indefinido y indeterminado, que no es nada pero puede ser todo, se transmute en los 4 elementos. Y esos 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, sí pueden organizarse, armonizarse, componerse armónicamente en función de un poliedro regular. La jora, tu estudio musical sobre Deleuze y tu reflexión sobre la música, sería el principio de desarmonía. Los elementos son armonizables. Y son armonizables porque hay un poliedro que les asigna. Y pueden estructurarse en intervalos. Es decir, pueden organizarse según el alma del mundo. El alma del mundo puede armonizarlos, disponerlos. Como el instrumento puede interpretarlo en música. Hay una armonía y una sinfonía. Es decir, utilizando lo trabajo que he hecho posteriormente sobre la noción de armonía de Plotino a Jámblico, podemos componerlo del siguiente modo. La jora no puede ser afinada por un luthier. Es decir, no es un instrumento que un luthier pueda afinar. Para afinarlo es preciso que esa jora, ese demiurgo que es un luthier también, lo transforme en un instrumento, las partes de un instrumento musical, en fuego, aire, agua y tierra. Y de ese modo lo armonice, lo sintonice en la medida de lo posible. Eso sí que es objeto en la medida de lo posible, puesto que el elemento de esa armonización, el fondo de esos 4 elementos, siempre está como principio que sacude. Es fuerza de un seísmo, dice Platón, porque es el receptáculo donde se encuentran los materiales. Esos 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, es aquello de lo que, es decir, concepción material, constitutiva, de lo que están hechos los cuerpos sensibles, pero espacialmente son poliedros, lo que puede permitir al demiurgo establecer una organización por el alma del mundo geométrica. Y por eso podemos conocer, acceder a su comprensión, el alma que está detrás. Muy interesante, está ahí. No sé si he respondido a esta parte de tu pregunta, Francisco. Claro, el problema es la participación. Ayer vimos y un estudiante preguntó de una manera muy pertinente la relación entre la imaginación y la imitación y la participación.
Si no tuviéramos el alma como mediadora, no tendríamos garante de esta participación. El demiurgo es el encargado de poner en conexión las formas inteligibles con las cosas sensibles. Garantiza, precisamente por ser bueno y sin envidia, es decir, por encima del demiurgo están las formas inteligibles y en cuya cúspide está el bien, que es lo que transmite precisamente los buenos sin envidia, lo transmite a los hombres, a las cosas sensibles, la posibilidad de ordenar y conocer. Pero como ese demiurgo tras ordenar el mundo se retira, lo que ha dejado como principio de armonización es el alma estructurada matemáticamente. Luego el alma posee ese carácter anfibio, si no, no habría participación. Las formas inteligibles se encontrarían en el mejor de los casos como los dioses de Epicuro, viviendo en la intercosmia sin ninguna acción ni preocupación por las cosas de este mundo. Pero el alma, y este es un problema que luego en Aristóteles aparecerá cuando introduce libros ya en la materia, en el compuesto, está organizando el interior de este mundo. El mundo es un ser vivo, tiene alma y tiene cuerpo. Precisamente por esta estructura de ser vivo, donde su alma es la misma alma de la que están constituidas el alma de los cuerpos celestes, y en sus retazos están también constituidas las almas de los hombres, hay una organización de vida que regula armónicamente esa estructuración. Luego, la matemática es la mediadora. Si en el libro sexto de la República de Platón lo ponemos en conexión, encontramos que Diano ya está antes de Noesis, ya al salir, en la caverna, en la imagen de la línea. Luego, para acceder a las formas inteligibles, el dialéctico ha de entrenarse en la matemática. De hecho, hay una conexión que aparecerá posteriormente. En el Político de Platón, la clave va a estar en el arte de la medida. Compara la sociedad con un tejido, y el buen político es aquel que conoce la trama y la urdimbre, en el paradigma del buen tejedor. Luego, el arte de dividir, la dialéctique techne, va a ser esencial. Y aquí encontramos que el demiurgo también es un medidor. Y el que quiere conocer la estructura física del mundo debe conocer los intervalos, las medidas. Como descubrir la partitura del mundo con las mediciones. Luego, la matemática garantiza esa mediación. Sin matemática encontraríamos esa separación. Ayer hablábamos también, su pregunta, de Andrés, del aspecto de la conexión con los gnósticos. Yo les indiqué que los gnósticos no admiten la matemática, porque la matemática es la mediadora. La Gnosis del siglo II, la Gnosis valentiniana, hablarán de un demiurgo malo y envidioso, que garantizan que este es el peor de los mundos posibles, precisamente por su envidia. No toman como modelos al bien, sino que hacen la peor de los desposos, o se alían a la jora, que es principio del mal, aborto de la divinidad. Y eso es este mundo. Precisamente la clave de los estoicos es la idea de joros, de límite, de barrera, donde no hay continuidad, como en el caso de Platón, y así lo leían los neoplatónicos a partir de Plotino, porque anteriormente Gracino. No hay ruptura entre lo inteligible y lo sensible, entre la imagen y el modelo. Para los gnósticos hay separación, corte abrupto. Ese jorismos, que es jora, esa separación, de la que también viene precisamente, si la jora lleva precisamente a la distinción entre sensible e inteligible, no implica tampoco ruptura. En un sentido extremo, rompemos la participación, que es lo que hacen los gnósticos. Pero la reivindicación de la matemática lo que permite es salvar la continuidad, no la ruptura. Por la matemática es la única vía de acceso al divino. Estamos solos en este mundo. Así es. Después de la Diano ya viene la Gnosis. Y de ahí que el arte de tejer y de medir sea la clave para entrenar al dialecto, el arte de la división. El político viene después.